Vamos a hablar hoy? Vamos al tema. Como justo mi compañera Caro comentó, pues hoy vamos a hablar de lo que se conoce como los ritos de paso. Antes de explicar qué son los ritos de paso, me gustaría ir a lo básico. ¿Qué es un rito? Probablemente esta palabra rito o ritual la hemos escuchado pues en diferentes contextos, ¿no? Sobre todo contextos religiosos y pues obviamente en la magia, en el esoterismo. Para entender qué es un rito, me gustaría compartir algunos apuntes. Creo que tengo por aquí una definición más o menos precisa y así va a ser un poco más claro. Lo voy a comentar y lo explicamos, ¿no? Y dice, un rito es una acción concreta que por medio de simbolismos va a producir un cambio en quien lo presencia, o mejor dicho, una evolución, produce una reflexión profunda. En este caso, un rito es una acción que usualmente va a tener una connotación espiritual, una connotación religiosa. Esa acción siempre va a venir acompañada de un simbolismo, puede ser una imagen, algo que percibe nuestros sentidos y a la hora de percibirlo, algo ocurre. De repente, como que se queda algo que a veces no terminamos de entender, tatuado, marcado en nuestro inconsciente y a muchos de nosotros nos cambia. Son experiencias sumamente profundas que van más allá muchas veces del nivel racional. Y bueno, justamente continuando con la definición, dice, un rito va más allá de lo religioso. El darnos la mano cuando nos saludamos, el ponernos de pie cuando llega alguien que merece nuestra reverencia, la forma en que año con año nos preparamos, ya sea para las Pascuas, para el Día de Muertos, para la Navidad, todas estas actividades que hacemos rutinamente, básicamente denotan una necesidad que tenemos como seres humanos del rito o el ritual. Básicamente, cuando nosotros hacemos un rito o un ritual, lo que estamos haciendo es, estamos venerando el orden que existe en el universo. ¿Y esto por qué? Cuando, por ejemplo, pues básicamente veneramos la desencarnación de nuestros seres queridos, cuando, por ejemplo, un gallo canta cuando amanece o cuando anochece, empieza a escucharse el cri, cri de los grillos, todo esto al final es una especie de ritual. Un ritual no es una actividad propiamente humana, todo en el universo forma parte de un ritual. Podríamos decir que básicamente el ritual es la danza eterna del cosmos, los movimientos, el día y la noche, este orden, estas progresiones entre la vida, la madurez, la muerte, todas estas etapas de cambio constante y que al final generan un orden. Básicamente esto es el rito y no es algo solamente humano, lo compartimos con el cosmos, lo compartimos con la naturaleza. Y bueno, hay ejemplos justamente en la naturaleza de estos rituales. El simple hecho de tener, por ejemplo, a los electrones que están girando alrededor de un núcleo, el hecho de poder percibir la luna girando alrededor de la Tierra o poder saber que los planetas van en sus órbitas perfectas, siguiendo siempre pues sus trayectorias a lo largo alrededor del Sol en nuestro sistema solar, todo eso es una especie de danza, todo eso es una especie de orden que está perfectamente calculado, como si fuera una especie de reloj. Eso es el rito, eso es el ritual. Básicamente tenemos que entender lo divino siempre tiende hacia el orden. Siempre lo divino va a mostrar una tendencia hacia ordenar las cosas, hacia una progresión, hacia una evolución. Y justamente el hecho de que existan ritos y rituales nos demuestran que, digamos, Dios existe aquí. Ahora bien, si el rito y el ritual es el orden, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida, por ejemplo, cuando perdemos ese orden? Y esto es no solo a nivel del ser humano, sino a todos los niveles. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nuestras células crecen sin orden? Es cuando sobreviene, por ejemplo, las situaciones de cáncer. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos nuestro jardín y tenemos mala hierba que empieza a crecer de manera desmedida y no la cortamos? Pues sobreviene básicamente la inundación y perece nuestro jardín, ¿no? Siempre tiene que existir un orden, un ciclo que básicamente nos ayuda a que básicamente pues podamos estar en armonía, que exista la vida. Eso es en gran parte el rito, el ritual. Básicamente, bueno,
con respecto, por ejemplo, para los hermetistas, para los alquimistas, tanto el hombre como el cosmos, los dos, estos participan en una eterna batalla entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos. Esto nos va a ayudar un poco a explicar a qué viene este tema del ritual. Entendemos que el ritual es una especie de orden que tratamos de poner. Y lo que nos dice el hermetismo, por ejemplo, es dentro del hermetismo, por ejemplo, en la obra del Poimandres, se nos explica lo siguiente. Se nos dice que en un principio estaban, digamos, la luz, que la luz, ¿qué es? La luz es la divinidad, la luz es aquello que no es perecedero, es aquello que no cambia, aquello que se mantiene constante. La luz siempre da de sí, es como el Padre, es proveedora. Y a partir de esa luz, vienen a aparecer una serie de emanaciones de esta luz, que estas emanaciones básicamente son lo que para nosotros son los ángeles, lo que para nosotros son los dioses. Estos, igual que Dios, son divinos, son inmutables, son perfectos, son sabios, no cambian, no conocen la muerte. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dice el Poimandres que ocurre? Están la luz, están los ángeles, todo es perfección, pero sin embargo hay una oscuridad. Hay una oscuridad que la oscuridad, que es el caos, que es el orco, que es lo contrario a la luz. La oscuridad es la mentira, la oscuridad es la ignorancia, la oscuridad es lo contrario del orden, es el desorden, justamente el caos. Está en contraposición el caos y se dice en el Poimandres que del caos pues apareció la hija del caos, que la hija del caos se le conocía como la naturaleza húmeda. En teosofía, la naturaleza húmeda es lo que nosotros entenderíamos pues como la materia primordial cuando todavía no tiene ningún tipo de organización ni forma, es caótica. En esta obra hermética, lo que se nos explica es que esta naturaleza húmeda emite un alarido de horror, o más bien de dolor, clamando por poder ser como la luz. Y básicamente la luz, en su misericordia, lo que hace es básicamente emitir un rayo que cae sobre estas aguas digamos, de la naturaleza húmeda. Y a partir de este rayo, toda la potencialidad de la luz empieza a, digamos, a cubrir, a propagarse por todas las aguas y de ser las aguas del caos, de ser las aguas de la muerte, de repente ya se vuelven las aguas de la vida. Y en esta materia que era morfa, donde no había orden, donde no había nada, empiezan a aparecer, pues empiezan a separarse los elementos, empiezan a aparecer los vegetales, los animales, empiezan a aparecer básicamente los planetas, el cosmos, y así es como de esta naturaleza sin forma, pues aparece algo que de ser imperfecto de repente se vuelve divino. Ahora, ¿qué ocurre? Como la naturaleza hija era húmeda del caos, perdón, hija del caos, y el caos es destrucción, es desorden, pues tan pronto empezaba a aparecer la creación en la materia, e inmediatamente se desorganizaba, se moría, otra vez llegaba pues a volverse la oscuridad, la nada. Es a partir de ahí que de la luz brota un aliento que es lo que nosotros conocemos como estos ciclos, ¿no? De regeneración constante, de evolución, y este aliento envuelve a la naturaleza y ¿qué es lo que propicia? Que, ok, es cierto, va a haber muerte y todo se va a desintegrar, pero tras la muerte va a volver a venir vida y cada vez más perfecta y una y otra vez como un perfecto ciclo. Este ejemplo que estoy comentando viene a colación en el sentido de que al final Dios es orden y Dios estableció el rito, Dios estableció el ritual como una forma básicamente de poder mantener, pues básicamente que la vida, que la inteligencia, que todo pueda seguir existiendo a pesar de que todos estamos, podrían llamarse, viviendo en el infierno, todos estamos viviendo en lo caótico. Es como si en un terreno que es súper pantanoso, tú tratas de poner algo, un barquito y que se mantenga a flote. Básicamente la regeneración y el ritual lo que nos ayuda es a que tanto el cosmos como el hombre no se desmorone. Mientras nosotros mantengamos nuestros ritos, nuestros rituales, nuestras costumbres y la naturaleza haga lo propio, mientras siga habiendo un día y una noche, mientras siga habiendo periodos de crecimiento y de decrecimiento, todo va a seguir muriendo, pero también todo se va a seguir regenerando. Eso es en parte la importancia del rito, del ritual. Ahora,
podrá preguntarse, ¿es lo mismo un rito o un ritual? Bueno, de hecho, entre la palabra rito y ritual hay sutiles diferencias. De hecho, por ejemplo, el rito es un acto concreto y digamos religioso, ¿no? Cuando alguien se va a casar, un rito, por ejemplo, sería colocarle el intercambio de los anillos, que es un acto concreto. Y en cambio, el ritual es un conjunto de ritos. Por ejemplo, hablando de la misma boda, pues el ritual sería la ceremonia de los anillos, más la parte de las arras, más la parte donde se le ponen un lazo al novio y a la novia para mostrar que son una unidad. El ritual es el conjunto de ritos, es una progresión ordenada. Y bueno, ahora bien, esto es un poco la explicación, digamos, exotérica de lo que es un rito, de lo que es un ritual, que ya hemos dicho, es un acto que tiene usualmente una connotación religiosa, que tiene un simbolismo siempre relacionado, es un simbolismo que nosotros nos pega en el inconsciente y que muchas veces lo tenemos que reflexionar. Pero ahora vamos a ir a lo que es la explicación esotérica de lo que es el rito. Y bueno, para la explicación esotérica, tomo aquí algunas palabras, un ejemplo de Paul Foster Case. Paul Foster Case fue uno de los principales esoteristas de inicios del siglo XX. ¿Y qué es lo que nos dice Paul Foster Case sobre lo que es un rito? Bueno, lo que nos dice es, básicamente los ritos nos ayudan a poner en acción las fuerzas del orden en la naturaleza, o sea, son fuerzas de orden. El cosmos efectúa, de hecho, el ritual por instinto. Es un poco lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuál es el rito que hace el cosmos? Pues básicamente que existe el día y la noche, que existe el movimiento orbital en los electrones alrededor del núcleo, que existe el movimiento de la luna en torno a la Tierra. Todo esto es parte de esta danza, todo esto es parte de este orden. Entonces, incluso el cosmos siempre está efectuando un ritual. Si no existiera ese ritual, esa danza eterna, pues el cosmos como lo imaginamos, pues no existiría, ¿no? Esto sería pues básicamente nada. Ahora, a diferencia del cosmos, que lo tiene, digamos, el ritual por instinto, el hombre aprendió los rituales. ¿De quién habremos aprendido los rituales? Bueno, básicamente podremos decir que es como de dos formas, ¿no? Los hemos aprendido por observación, justamente al observar a la naturaleza, al observar las estaciones, al observar los procesos naturales, el hombre se empezó a dar cuenta de aquel orden, de aquella divinidad que estaba atrás de estos fenómenos, y así es como nosotros empezamos a también crear nuestros propios rituales, digamos, humanos. Ahora, la otra vertiente que se nos explica es que el ritual, el rito, el hombre lo aprendió a partir de lo que para nosotros serían, se le puede llamar nuestros hermanos mayores, nuestros maestros, los que estuvieron antes de nosotros en estos ciclos. Ellos fueron los que nos transmitieron esta enseñanza. Justamente porque, como a diferencia de la naturaleza, el hombre pues tiene el libre albedrío y nosotros no vamos a traer el orden por instinto. Si teniendo este libre albedrío, es nuestra responsabilidad de conscientemente, digamos que traer las fuerzas del orden del cielo a la tierra, precipitarlas. Y es por eso que tuvimos que aprender y tuvimos que enseñarnos generaciones por generaciones estos ritos. ¿De qué ritos estamos hablando? Hay ritos, como lo saben, desde que un niño nace, hay un rito para el nacimiento. Incluso cuando una mujer se sabe que ya bueno, está embarazada, también hay un tipo de rito para celebrar eso. Cuando dos personas se unen para formar una familia en un lazo de matrimonio, el matrimonio también es un rito. Incluso, bueno, dentro del esoterismo, ¿no? El hecho de que existan iniciaciones, estos despertares que se platican tanto, ese es otro tipo de rito. Y por último, pues también tenemos los ritos de desencarnación, ¿no? Cuando una persona va a pasar al otro lado, pues también hay ritos para ayudarle a que ese transitar pues sea mucho más fácil, básicamente. Y bueno, todos estos ritos, lo que podemos entender es que todo es parte de un diseño. Hay un diseño universal, hay un orden y ese orden es el que básicamente nosotros seguimos al realizar este tipo de actividades. Otra definición que nos comenta un poco Paul Foster Case, el rito es como una semilla.
una vez que tú pasas por un rito, por un ritual, una vez que tú estás, por ejemplo, llámese en una boda, incluso en un funeral, en un velorio, hay cosas que vas a ver, hay cosas que vas a percibir, cosas que vas a escuchar, que como si fueran una especie de semilla, se van a quedar en tu interior. Tal vez en ese momento no lo habrás terminado de digerir, pero con el paso del tiempo van a ir produciendo algo. Y eso usualmente lo que producen es un cambio básicamente en tu psique, muchas veces en tu espiritualidad, en tu forma de ver la vida. Entonces, los ritos también son semillas que bien colocadas, pues nos van a ayudar a ser, pues básicamente mejores personas. Ahora, aquí pondríamos algunos temas en la mesa, ¿no? Ahora hemos visto también que hay como que ritos de todo, ¿no? Ya hay, no sé, las ceremonias de cacao, y muchísimas cosas que van saliendo, unas más auténticas que otras, otras más comerciales. Y aquí yo pondría una pregunta. ¿Qué pasa si el rito es lo que nos ha enseñado, digamos, Dios o nuestros hermanos mayores sobre el orden que debemos de seguir para que todo funcione? ¿Qué pasa si no seguimos bien ese orden? ¿Qué pasa si nos lo inventamos? ¿Qué pasa si el oficiante que está llevando a cabo el rito lo hace mal? Si no lo hace como se le explicó, como se le enseñó que debía de ser, pues probablemente ese rito que hizo pues no va a servir para nada, no va a tener ninguna utilidad más que tal vez generar dinero o sociabilizar en muchos casos, que es lo que ha pasado pues muchas veces con la popularización que se hizo de temas como las bodas, entre otros, ¿no? Esa es una. Una es que el oficiante no esté preparado para hacer bien el rito. Pero ahora, la otra pregunta también es, ¿qué pasa si el rito está bien hecho por el oficiante, pero nosotros, los que estamos ahí para percibir el rito, no estamos atentos, no estamos despiertos, no estamos percibiendo con nuestros cinco sentidos lo que pasa? ¿Qué pasa si no lo interiorizamos, si no lo reflexionamos? Pues al final es como si vinieran fuerzas a ayudarnos y nosotros básicamente le cerráramos la puerta a esas fuerzas. De hecho, algo que nos dice Paul Foster Case es que siempre a los ritos están asociadas energías, están asociadas fuerzas, que puede entenderse como fuerzas celestes, fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Cuando nosotros hacemos un rito, estamos llamando a esas fuerzas para que nos ayuden, para que muchas veces incluso nos iluminen, actúen en nosotros. Por tanto, si nosotros hacemos el rito mal o no le ponemos atención, pues le estamos cerrando la puerta a esas energías. Por eso es tan importante. En ese caso, pues todo quedará pues básicamente en la superficialidad, ¿no? El rito se volverá un mero acto social y pues el ritual no habrá tenido su efecto transformador. Ahora, hablando un poco más sobre el rito. Un rito se realiza a diferentes niveles. Cuando tú estás percibiendo un ritual, el primer nivel es el de los sentidos, el de la atención. Ahí es cuando, por ejemplo, estamos, no lo sé, en un templo, en una iglesia, y si estamos atentos, pues vamos a percibir, por ejemplo, el olor tal vez a incienso, vamos a empezar a mirar alrededor y vamos a maravillarnos, por ejemplo, de los techos altos que nos dan una percepción de grandeza. Vamos a ver, por ejemplo, las velas, bueno, básicamente las velas de las iglesias y vamos a sentir una especie de, hay algo ahí, no lo podemos terminar de entender, pero sentimos que hay algo, ¿no? Esa es la percepción de los sentidos. Cuando escuchamos incluso, por ejemplo, estas campanas que resuenan, es lo mismo. Tal vez no sabemos ni por qué ocurre, pero el que está atento hasta siente algo, como que algo te mueve. Dices, hay algo que no puedo explicar aquí, pero me conmueve". Ese es el primer nivel, que es estar atentos. El estar atentos durante el rito, si habláramos de tarot, podríamos decir que equivale al primer arcano del tarot, que es el mago, el que está, digamos, con la atención totalmente fija, el que está orientado en algo, el que tiene su foco para no perderse un evento importante. Entonces, la primera fase es el mago. La siguiente fase es una vez que nosotros percibimos con nuestros sentidos estos elementos, pues todo esto al final se queda en el mejor caso guardado en nuestra memoria y puede llegar a incluso tocar nuestro inconsciente, o mejor dicho, nuestro subconsciente. Es cuando tal vez de repente esa misma noche que tú te vayas a dormir vas a tener tal vez un sueño asociado a lo que percibiste en ese rito. Ahí todavía no entendemos de qué se trata, pero es claro que hay algo ya grabado en nosotros, en nuestro inconsciente, que nos está hablando que en ese rito que estuvimos nosotros algo ocurrió.
Esta segunda etapa del rito lo podríamos asociar a la sacerdotisa del tarot. La sacerdotisa es la que tiene un velo básicamente que la cubre, que representa el subconsciente, que representa la memoria, que representa el misterio. No sabemos en ese momento realmente frente a qué estamos parados, es algo que nos impone, que nos impresiona, pero todavía no lo logramos terminar de entender. El tercer nivel es el de la imaginación. Una vez que nosotros interiorizamos todos estos símbolos del ritual, podremos empezar a imaginar y decir, ay, pues ese techo alto que yo vi en la iglesia, pues para mí me asemeja lo que sería tal vez el cosmos, tal vez el coro de ángeles celestiales que están arriba de nosotros. Las campanas tal vez serían para mí la música que emiten las esferas, este orden creador, este sonido que crea todo en el universo. Y ahí es donde pasamos de un estado de nada más memoria hacia la parte de la imaginación. Ya lo empezamos a conectar un poco con nuestra intuición. Esta otra etapa correspondería al siguiente arcano del tarot, que justamente es la emperatriz, que la emperatriz justamente es la imaginación. La imaginación se apoya de lo que percibimos con nuestros sentidos, que es el mago, de lo que podemos memorizar y llevar al subconsciente, que es la sacerdotisa, y con eso pues engendra hijos. Y esos hijos que engendra son todas las ideas que se nos van ocurriendo, lo que imaginamos. La última parte del rito es, ok, pues ya lo percibí porque estuve atento, ya lo memoricé, llegó a mi subconsciente, ya lo imaginé. Y si nosotros, además de esto, estudiamos, si estudiamos, por ejemplo, cuál es la teoría filosófica, religiosa que está atrás de ese sonido de los tres campanazos, qué es lo que está atrás de la representación de la vela en esa iglesia, vamos a llegar al cuarto nivel, que es un entendimiento racional. Vamos a entender cuáles son las explicaciones a nivel intelectual sobre todo aquello que percibimos, que en un inicio no entendíamos. Ese es el cuarto nivel y lo podremos asociar a la siguiente carta, al siguiente arcano del tarot, que es el emperador. Ahora, bueno, ya hemos explicado con esto qué son los ritos, qué son los ritos, qué son los rituales, cuáles son sus fases, que esto se maneja tanto a nivel instintivo como a nivel humano, que nos llega a nosotros como una enseñanza. Ahora vamos a ir más allá y vamos a entrar ahora sí a lo que es nuestro tema, los ritos de paso. ¿Qué son los ritos de paso? Bueno, justamente un rito de paso es un rito que implica que después de tú percibir ese evento místico, ese evento religioso, algo en ti va a morir y algo en ti va a nacer. Básicamente los ritos de paso siempre implican una transición de un estado a otro, ¿no? De la muerte a la vida, de un estado de imperfección a un estado de más perfección. Siempre es una escalera. Cada rito de paso implica un cambio. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Un rito de paso justamente pues sería cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos pasamos, digamos, de la no vida, lo que para nosotros sería no vida, a la vida. Otro rito de paso, pues sería, por ejemplo, y popularizándolo, pues podría ser los 15 años, ¿no? Que es cuando una niña de repente ya es una señorita, ya es una mujer ante la sociedad. Un rito de paso sería cuando, por ejemplo, a muchos les habrá tocado varones, que su papá les decía, oye, ¿sabes qué? Vente, vámonos, nos vamos a los Boy Scouts, nos vamos de campamento. Y en ese momento tú dejabas de ser el niño que estabas, digamos, protegido con tu mamá y en tus cuatro paredes, y te tocaba enfrentarte a, pues, estar en un bosque, sin tener mucha idea de qué hacer, ver cómo te ibas a hacer de comer, estar, pues, digamos, sacar este tema de la valentía, de la fortaleza, de la resiliencia, ese rito de paso como de justo dejar la niñez para volverte un hombre, pues ese es otro, ¿no? Otros son justamente los que hemos platicado, los ritos iniciáticos. Uno sería, por ejemplo, el sacerdocio, ¿no? El sacerdote, ¿qué tiene que morir en el sacerdote? En el sacerdote, pues básicamente muere muchas veces los lazos que tenía familiares tan estrechos. Él tiene que decirle, pues, adiós a su familia para ahora establecer un lazo con lo que para él es la divinidad, ¿no? Siempre es para que venga algo nuevo, algo mejor, tengo yo que despedirme de algo, tengo yo que dejar una zona de confort, tengo yo que morir en algo. Lo mismo es en el matrimonio, ¿no? Uno cuando está pues soltero
tiene ciertas ventajas, bueno, pues ciertas posibilidades de actuar, etcétera, pero en el momento en el que tú amas a una persona y dices, a ver, yo quiero formar una unidad con esta persona porque compartimos intereses, porque queremos formar una familia, tú vas a renunciar a una parte de tu individualidad para funcionar los dos como una unidad, como una célula. Ese es justamente un rito de paso. Y yo creo que el rito de paso más importante o más sonado, más conocido, pues obviamente es cuando desencarnamos, ¿no? Cuando es justamente un velorio, un funeral, pues ahí es definitivamente para la persona que desencarna, pues embarcarse a lo desconocido, algo que nadie te sabe decir qué es lo que viene, es una frontera oscura. Y justamente los ritos de paso, por ejemplo, que tienen las diferentes religiones para los que desencarnan, lo que les ofrecen, digamos, son herramientas que les van a ayudar a que sea menos, digamos, traumático ese paso de un estado a otro. Siempre podemos imaginarnos los ritos de paso como han escuchado, siempre asociado al esoterismo, está este concepto del camino del héroe, ¿no? Del viaje del héroe, donde está pues la persona que tiene su vida normal, un evento diferente, un evento extraño ocurre en su vida que lo va a sacar de su zona de confort y este héroe va a tener que salir de su casa, salir de su tierra e ir por una serie de aventuras para al final encontrar el tesoro. Y una vez que encuentra el tesoro, el héroe regresa a su tierra. Este concepto del viajero, del héroe, lo vemos exactamente en los ritos de paso. O sea, básicamente los ritos de paso nos van a hacer salir de lo que nosotros conocíamos, nos van a hacer salir de nuestra casa e irnos a explorar un terreno desconocido, un terreno que puede estar lleno de peligros, pero que nosotros estamos dispuestos a afrontarlo, sabiendo que en él podemos incluso morir, porque sabemos que atrás de él hay un tesoro, hay algo que para nosotros es muy valioso. Y bueno, pues, ¿qué más? Un poco de lo que comentábamos, ¿no? Un rito de paso, las transiciones siempre van a ocurrir, quieras o no quieras, en tu vida van a ocurrir transiciones. Ahora, esas transiciones, como hemos comentado, como una transición es muerte a algo que tú tenías, algo que tú eras, pues siempre te van a causar pues dolor, te van a causar miedo, te van a causar básicamente perturbaciones a todos los niveles, a nivel emocional, mental, a veces hasta físico. Es por eso que existen los ritos de paso, porque los ritos de paso son herramientas que nos van a ayudar a que, digamos, esas perturbaciones que tengamos sean menores. Básicamente nos ayudan a poder avanzar a esa tierra desconocida como si tuviéramos un kit de supervivencia, ¿no? Como si tuviéramos un mapa. La persona que pasó por un rito de paso tendrá mucho más posibilidad de que le vaya bien cuando llegue ese momento fuerte, como por ejemplo desencarnar, que aquella persona que no pasó por este rito de paso. Por eso son tan importantes. Y bueno, los ritos de paso que engloban, pues como ya hemos comentado, los ritos de paso engloban símbolos, engloban reflexiones que nosotros tenemos que hacer y sobre todo es una serie de pruebas. Los ritos de paso muchas veces nos traen pruebas, ¿no? El niño que se va al campamento, pues tal vez al principio no va a estar contento cuando se va a dar cuenta que le están picando los insectos, que pasa frío, que no está pues calientito en su casa, que su mamá no está. Al final son pruebas y al discípulo, digamos, al aspirante se le enseña a afrontarlas. Y así, el día en el que el papá de este chico no esté y ya no sea un campamento, que sea que tal vez un día le tocó de plano estar en la selva, tuvo una situación crítica y él tiene que resolverla solo, esa experiencia del campamento le va a ayudar a saberse mover cuando le toque estar en la selva real. Ese es el objetivo en gran parte de estos ritos de paso. Ahora, también los ritos de paso tienen una connotación con lo sagrado y con lo prohibido. ¿Por qué? Eh, en los ritos de paso siempre hay una frontera, siempre hay algo, un límite que inicialmente no debemos de cruzar, ¿no? Y que al final lo cruzamos. ¿Cuál es un ejemplo de ese límite? ¿Qué pasa con el niño que está pues en su casa y sus papás le dicen, oye niño, pues quédate aquí, recuerda que nunca debes atravesar la puerta de la casa porque si sales, si atraviesas esa puerta, hay peligro, te pueden robar, te puede pasar algo, te puedes perder y ya no saber cómo regresar.
Nos enseñan siempre que antes de ir a las siguientes etapas hay fronteras que no debemos pasar, ¿no? Una es el caso este que comento como de la puerta del niño que no sale. Otro caso, por ejemplo, en la antigüedad, se decía que pues los conquistadores, conforme iban expandiendo sus territorios, ellos tenían como sus fronteras, ¿no? De, por ejemplo, pues este territorio que yo he conquistado no debe, llega hasta este río y más allá de este río, más allá de esta gran piedra, se le enseñaba a todos los que vivían en esa comunidad que más allá de ahí es peligro, es lo desconocido. Nadie debe ir más allá del río, nadie debía de ir más allá de la piedra. ¿Y qué ocurría? Solo unos pocos entrenados se les enseñaba a ir avanzando un poco más allá del río y explorar, ¿no? Estos exploradores que tenían una capacitación previa, pues iban a otros territorios, pasaban por pruebas, les tocaba encontrar cosas terribles y si prosperaban, pues muchas veces en la antigüedad lo que ellos hacían es cuando dominaban el siguiente territorio, usualmente sacrificaban un animal como en reverencia a los dioses por haberles permitido encontrar esta nueva etapa, este nuevo terreno donde ahora se establecían. Y así básicamente se iban extendiendo, ¿no? Cada vez que se extendían, cada vez que atravesaban un nuevo límite, sacrificaban otro animal. Si después de sacrificar el animal y avanzar ese umbral hacia lo desconocido, los exploradores, los guerreros tenían problemas, morían, etcétera, para ellos era como el mensaje de Dios de hasta aquí llegas, ¿no? Hasta aquí ya no debes de pasar. Básicamente así era como ellos iban avanzando este umbral, ¿no? Y al final los ritos de paso son eso, son un umbral donde nosotros, como por si fuera una especie de niveles, paulatinamente, progresivamente vamos a ir avanzando en estos niveles. Un poco similar, ¿no? Podremos hasta relacionarlo con los grados de la masonería, ¿no? Que uno no llega a ser grado 33 de un día para otro. Hay una serie de pruebas, una serie de despertares, una serie de límites que uno va cruzando paulatinamente, de manera ordenada. Entonces también asociado a lo sagrado, asociado a los ritos de paso, también hay un tema de límites y de prohibición, una línea que no debes de cruzar. Ahora, ¿cuál es uno de los ejemplos más importantes que hemos tenido en la antigüedad de estos ritos de paso? Yo creo que uno de los más representativos y más para los que estudiamos esto serían los misterios de Eleusis. ¿Qué eran los misterios de Eleusis? Bueno, básicamente estos eran unos misterios que se tenían, unos rituales que se tenían en Atenas. Se dice que aproximadamente eran de aprox 2000 años antes de Cristo y estos ritos se siguieron celebrando desde el 2000 años antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo cuarto después de Cristo. ¿Cuál era el objetivo de estos rituales? Básicamente el objetivo de los misterios de Eleusis era dotar, era enseñar a las mujeres y hombres de buenas costumbres para que ellas y ellos conocieran un proceso, una serie de transiciones, de pruebas que tenían que pasar, pero si ese proceso lo pasaban con éxito, si lo entendían, si aprendían lo que tenían que aprender de ese proceso, ellos iban a entender que hay algo más allá de la muerte, que hay algo mucho más allá de esta dimensión material, que es necesario muchas veces aprender a morir y renacer, no quedarse nada más en la parte de la comodidad. Estos misterios les enseñaban a estos hombres y a estas mujeres a ser pues mucho más responsables, tanto para con los dioses como hacia sus semejantes, y también estos misterios les ayudaban a fortalecer los lazos de fraternidad entre ellos. También con las pruebas que les ponían, que algunas eran súper duras, los aspirantes e iniciados en estos misterios pues fortalecían su valentía, su templanza. Y bueno, pues ahora, estos misterios de Eleusis básicamente se dividían en dos tipos de misterios, que son los misterios mayores y los misterios menores. Los misterios menores, que eran los primeros por los que se pasaban, estos se celebraban usualmente en la víspera de la primavera y se celebraban una vez al año se iban celebrando. El objetivo de los misterios menores era purificar al aspirante para que él estuviera listo para dar el paso más fuerte, que el paso más fuerte eran los misterios mayores. Cualquier persona se dice que mientras, digamos, pues tuviera virtud, mientras no hubiera matado a alguien, mientras no hubiera pecado, digamos, fuertemente, y mientras tuviera fluidez de palabra, mientras tuviera facilidad de palabra, él podía ser un candidato para participar en estos misterios menores.
Se dice que en estos misterios menores en Atenas, pues estaban los hierofantes, que los hierofantes eran los sacerdotes, los que conocían estos misterios, y ellos revisaban, digamos como que entrevistaban a un conjunto de personas que se convocaban ahí, y ellos iban escuchando a las personas y ellos discriminaban, ¿no? Si encontraban a alguien que tuviera un antecedente pues malo, o a una persona que no, que la palabra no le ayudara, a ellos no les permitían el ingreso a los misterios menores. Y bueno, ahora, como comentaba, estos misterios menores, pues básicamente tenían una labor de purificación y principalmente era la enseñanza que se daba en estos misterios era de boca a oído. Básicamente todo, la mayoría era, pues básicamente escuchado, era transmitido verbalmente. Y bueno, en estos misterios se dice básicamente que estos misterios primero se les platicaba un mito importante. Ese mito era el mito de la caída de Perséfone. ¿Cuál es este mito de la caída de Perséfone? A ellos, a los mistes, que eran los que, bueno, los candidatos, en una ceremonia tipo teatral, se hacía una representación donde se les mostraba básicamente pues una niña muy bonita, que esa niña era Perséfone. Perséfone estaba pues en un lugar pues lleno de flores, recolectando flores para su madre, y se dice que, bueno, Perséfone era de hecho una diosa, y a esta diosa mientras recolectaba las flores en la primavera, se dice que de repente se empezó a abrir la tierra y de la tierra salió un carruaje, ¿no? Y en el carruaje pues estaba nada más ni nada menos que Hades, nada más y nada menos que Plutón, el dios del inframundo, el dios de la muerte. Y básicamente Hades pues se enamora de Perséfone y la rapta para llevársela a los infiernos, para llevársela al inframundo. Y bueno, básicamente, pues lo que se enseña en los misterios menores es esa caída que tuvo Perséfone de un estado de bienaventuranza para llegar ahora básicamente a los infiernos. Hasta ahí llega, digamos, la parte de los misterios menores y no se habla más. Y la gente tiene que reflexionar, los candidatos tienen que reflexionar sobre este tipo de parábola, porque esta parábola tiene un significado secreto. Dentro del esoterismo creemos que justamente la situación de Perséfone al caer al inframundo es la misma situación que tenemos nosotros, es la misma situación que tiene el alma, de que estábamos en un estado de perfección, en un estado de gloria, y por una u otra situación caímos a esta vida terrenal, donde estamos pues cubiertos de materia, donde no estamos percibiendo claramente lo que es divino, lo que es correcto, y le estamos dando prioridad a otras cosas. Una tierra donde sabemos pues, que pues, vivimos siempre con la muerte atrás de nosotros, donde está la ignorancia. Esta parte del alma humana de lo que vive al bajar aquí, pues podríamos bien asociarlo a este descenso al Hades de Perséfone. ¿Qué es lo que nos enseñan los misterios menores? Básicamente lo que nos enseñan es que el hombre, pues, no es el hombre no es ni más sabio ni es mejor después de muerto. Y lo que nos enseñan es que si nosotros aquí encarnados, aquí en la tierra, aquí vivos, no hacemos algo para mejorar nuestra situación, al morir, al morir podríamos quedarnos eternamente vagando en un estado de oscuridad. Básicamente eso es como lo que buscaban transmitirnos estos misterios. Ahora, en estos misterios se dice, por ejemplo, que los aspirantes ingresaban a un lugar, a un templo que era conocido como el Eleusinión, y en la entrada, en la puerta del templo, había una jarrita con agua. Entonces, los que entraban primero se tenían que lavar, limpiar bien las manos, que este era uno de los primeros, digamos, ritos, ¿no? Que era justamente la purificación. Tú no podías entrar al templo si no estaba tu alma purificada. Ya después en ese templo era donde se daba esta representación del mito de Perséfone, y después salían ellos del templo y venía el siguiente rito. El siguiente rito es que ellos tenían que pasar por lo que se le conoce como el destierro. El destierro era que básicamente tenían que salir corriendo todos como si los persiguiera el diablo, y ellos eran acompañados, cada uno llevaba un cerdito que los iba a ir acompañando en su camino, y tenían que ir corriendo con el pobre cerdito hasta llegar al mar, porque había un demonio teóricamente, algo muy malo que los perseguía. Justamente este rito lo que se cree que representaba correr hacia el mar,
despavorido, es justamente lo que nosotros deberíamos hacer de correr del vicio, de correr de los demonios, de huir del, digamos, de todo lo negativo y buscar la virtud, buscar purificarnos, movernos rápido. Una vez que ellos llegaban al mar, básicamente tenían una siguiente purificación, donde ellos pues se sumergían en el mar y por último pues lavaban al cerdito. ¿Por qué era importante este cerdito? Bueno, pues el cerdito también se cree que representaba pues básicamente pues como nuestro pecado, nuestros errores, nuestra imperfección, nuestra parte animal. Una vez que ya se lavaban el cerdito, regresaban al templo y antes de ingresar de nuevo al templo tenían que sacrificar al cerdito. ¿Por qué tenían que sacrificar el cerdito? Porque ese cerdito eran ellos, era su naturaleza animal, era todo aquello que ellos debían enterrar. Era, digamos, más fácil simbólicamente que el cerdito que representaba eso muriera, para que con eso ellos pudieran entender que algo en ellos imperfecto tenía que morir, porque si no, no iban a poder pisar el templo, no iban a poder entrar a tierra sagrada. Y es así que pues estos aspirantes pues ya sacrifican al cerdito. Del cerdito se emiten, se dice, dos vapores. Uno es negro, que el negro básicamente alimenta o se va a la tierra, básicamente se va a los infiernos, pero también hay un humo blanco. Ese humo blanco es el que se va a las tierras celestes, es el que se ofrenda a los dioses. Una vez que se hace este sacrificio, donde pues el cerdito pues básicamente es se hace esta combustión, ya con ello el aspirante entra al templo y es ahí donde ya pasa por su primera iniciación. Es a partir de ahí donde al iniciado de los misterios menores se le da el título de mistes o mistai, que básicamente un mistai ya es una persona que está iniciado en los misterios menores y si ya estabas iniciado en estos misterios, ya podías ser candidato para presentarte en los siguientes misterios, que eran los misterios mayores. A diferencia de los misterios menores, que esos ocurrían una vez al año, los misterios mayores eran mucho más especiales y ocurrían una vez cada 5 años, y mientras que los menores eran en la primavera, los misterios mayores ocurrían en el otoño. Entonces, tú no podías entrar a los misterios mayores si tú no habías sido ya iniciado, si no eras un miste. Ahora bien, en esos 5 años, pues obviamente la gente no se quedaba picándose los ojos, ¿no? Tenía que prepararse durísimo emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente para estar preparado para ese gran momento. Y bueno, en esos 5 años, ¿en qué se preparaban? Pues ellos básicamente, los aspirantes, esos 5 años antes de los misterios mayores, se dedicaban a estudiar y a estudiar, por ejemplo, se conocían al pie de la letra, pues todas las mitologías de la antigua Grecia. Era importante saberlas porque si no, no ibas a tener las claves que te iban a permitir después tú entender los simbolismos que ibas a percibir en esos misterios mayores. En estos misterios ya era más complejo porque en ellos ya no se te explicaba, ya no era por voz, ya el tipo de enseñanza ahora era mediante epopteia. ¿Qué es epopteia? Epopteia viene el significado de epopteia se dice que es contemplar. Ellos ya no, el maestro ya, el hierofante ya no les explicaba nada y ellos simplemente tenían que ver, ellos tenían que oír, tenían que percibir y todo lo que percibían tenían que estar súper despiertos, tratar de entenderlo, tratar de interiorizarlo, relacionarlo con el conocimiento que ellos ya habían adquirido de todo este tema de la mitología griega y a partir de ahí llegaban a una reflexión profunda. Ahora, ¿por qué eran más difíciles estos misterios? Bueno, los candidatos a epoptes tenían que hacer un peregrinaje. En este caso, ellos estaban en Atenas y tenían que irse caminando hasta la ciudad de Eleusis. Eleusis estaba al noreste, perdón, de Atenas y tenían que caminar aproximadamente 20 kilómetros. Obviamente por eso estos misterios se dice que en promedio tardaban 5 días, porque o sea, eran muchas actividades las que había que pasar. Imagínense si uno a veces se cansa con un maratón de 5 de 10 kilómetros, pues échate la caminata para llegar a Eleusis, pues sí era un tema complicado, ¿no? Y bueno, justo esa era una de las pruebas, es qué tan perseverante eres. O sea, básicamente uno debía estar mentalizado de saber que ibas a caminar y caminar y caminar hasta que el cuerpo no te respondiera. Y bueno, en ese peregrinaje,
se les cuenta, digamos, la segunda parte de la historia. En los misterios menores ya se nos había explicado que Perséfone pues había sido raptada y llevada al inframundo por Hades, ¿no? En la segunda parte de la historia, los aspirantes se enteran que ahora la protagonista es Demeter. Demeter era la madre de Perséfone, que cuando se entera que su hija es raptada, pues ella, como toda madre, pues se pone súper mal, ¿no? Y empieza a buscar por cielo, mar y tierra dónde está su hija. En esa búsqueda de dónde está mi hija, ella justamente desciende a la tierra de ser diosa, toma una apariencia, digamos, mortal, de hecho se disfraza como una anciana y empieza a ir por diferentes puntos del mundo antiguo, visita reyes, visita diferentes lugares y lugar por donde va pasando, lugar donde deja enseñanza, lugar donde deja gente con muchísimo conocimiento y al final después llega un punto donde por fin, digamos, Demeter encuentra ese lugar en la tierra donde estaba la entrada al inframundo, donde iba a poder encontrar a su hija. Se les explica justamente que después, pues Demeter entra al inframundo en la búsqueda de su hija y ahí pasa por durísimas pruebas. Básicamente le toca enfrentarse a todos los demonios que se les puedan ocurrir que viven ahí, le toca enfrentarse a los cuatro elementos, le toca enfrentarse a muchísimas cosas, pero su devoción para poder salvar a su hija de ahí era tan grande que pues pasa todas las pruebas y al final logra llegar con su hija. Cuando Demeter encuentra a Perséfone, pues Hades ya no puede hacer nada. Hades tiene que ceder. Sin embargo, Hades, siendo pues tan inteligente como es, pues al final es como el Saturno, que es bueno, pues el dios ahí como más, uno de los más, ¿cómo podríamos decir? Más maquiavélicos. Él dice, ok, ¿quieres que Perséfone regrese? De acuerdo, pero con una única condición. Perséfone, en el regreso, mientras ella sube del inframundo y se va a y llega a los reinos celestes, mientras ella vaya regresando del inframundo, no puede comer absolutamente nada. Si Perséfone llega a comer algo, se va a quedar aquí conmigo. Y bueno, pues ya van de regreso en el inframundo, van subiendo y subiendo Demeter y Perséfone. Y hay un punto donde Perséfone comete el gravísimo error de encontrar unas semillas y se las come, ¿no? Y básicamente al comer esas semillas, ella queda condenada. Ella ya no podía permanecer, pues sí podía subir, digamos, con su madre a los cielos, pero al poco tiempo, algo había que no le permitía mantenerse, como que esas semillas las seguían ligando, las seguían atando a los infiernos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final Perséfone, por haberse comido esas semillas, tiene que estar durante un tiempo en los cielos y durante un tiempo tiene que bajar al inframundo y así sucesivamente. Y justamente estos periodos de ascensos y de descensos, pues los antiguos lo relacionaron justamente con nuestras estaciones, ¿no? Donde hay un periodo donde todo brota, que es la primavera, y hay otro periodo que es el invierno, donde pues no hay vida, donde todo empieza a decaer, ¿no? Se dice justamente que cuando todo decae, cuando es el invierno, es porque Demeter y su hija pues no están irradiando, porque están abajo en el inframundo. Y bueno, con esa enseñanza, estos peregrinos que van a ir viajando por estos 20 kilómetros empiezan a llegar por una serie de, digamos, como pequeños lugares, como tipo pueblitos, en cada uno de esos lugares, son lugares especiales porque se dice que en cada uno en su momento estuvo Demeter y hubo alguna experiencia, alguna historia de Demeter ahí. Entonces, pues los aspirantes tienen que estar súper vivos de todo lo que pasa a cada uno de los lugares, cada una de las paradas donde van llegando, para así tratar ellos mismos de reconstruir toda la historia de Demeter y entender el trasfondo de toda esta lección. De hecho, se dice que de todos estos puntos que ellos transcurren antes de llegar a Eleusis, había una gran piedra que era la piedra de Demeter. Me parece que esa era la piedra donde justamente se había encontrado la puerta hacia el inframundo. Hay otros pueblos, bueno, otros pequeños lugares donde va llegando y ahí es donde se enteran que, por ejemplo, Demeter ayudó a un rey a salvar la vida de su hijo y básicamente cada parada que van encontrando se encuentran una de las diferentes hazañas de Demeter en la búsqueda de su hija. Y bueno, ahora sí, una vez que tras días de estar caminando y aventura tras aventura, estos aspirantes llegan a lo que es el Telesterión,
¿Qué es el telesterión? Llegan a Eleusis y se encuentran una fortificación con murallas, algo que no permite para nada ver qué es lo que hay adentro, que es imponente. Y en este telesterión, pues básicamente es donde ellos van a pasar la parte más fuerte de sus pruebas. Ahí es donde está lo sagrado, ahí es donde está el tesoro, pero también ahí es donde está básicamente el dragón. Entonces, una vez que ingresan, ellos van ingresando uno por uno. ¿Qué es lo que pasa dentro del telesterión? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque esta era la parte más, como era lo más sagrado de los misterios, de hecho, estaba penado de muerte cualquier persona que revelara algo sobre esto. De hecho, aquellos aspirantes que habían llegado hasta ese punto, desde que fueron mistes, desde que se les había iniciado, se les había hecho ponerse de pie y dar un juramento donde ellos sellarían sus labios, ellos afirmando que la muerte recayera sobre ellos y los callara si osaban alguna vez comentar algo de estos misterios, ¿no? Es por eso que no se sabe realmente qué pasa ahí en el telesterión. Es algo, lo poco que se sabe son como que historias de boca en boca. Dentro de estas historias, ¿qué cosas se nos dicen? Se nos dice que iba pasando como que de manera individual, o sea, era un reto individual, uno tenía que enfrentarse allá al infierno. Y lo primero que algunos relatan que se le daba a la persona al entrar al telesterión era una bebida que se le conocía como el quiquión, que era la bebida de los dioses. Una vez que ingerían esta bebida, se dice que ya pues los dejaban solos y ellos tenían que pasar por una serie de cámaras secretas, algo similar a las cámaras que se dicen que existían en la Gran Pirámide, y cada cámara tenía una serie de pruebas donde tenían que enfrentarse a los elementos, tenían que enfrentarse a demonios. Y aquí tenemos algunos, por ejemplo, testimonios, ¿no? Hay un testimonio que alguna vez se recaudó de un griego que pasó por estos misterios y él pues no podía decir qué había ahí, pero lo que sí dijo fue, y lo voy a poner como literal, ¿no? Dice, mi voz flaquea a causa del temor sagrado de estar ahí. Otro comentario, en este caso de Clemente de Alejandría, que fue como de los primeros que formaron de lo que sería el cristianismo primitivo. Clemente de Alejandría sobre los misterios dijo lo siguiente: cuando los iniciados entraban al telesterión, el templo se estremecía y se daban visiones terroríficas y aparición de espectros que mostraban el terrible destino que le aguardaba a aquel que reprobaba después de la muerte. Y bueno, no se nos dice más qué es lo que pasaba aquí, pero básicamente podemos entender que estas personas tenían que pasar el mismo camino de Demeter, tenían que enfrentarse pues a los diablos, a sus temores, a tal vez a sus mayores tentaciones, y solo aquellos que pasaban todas estas cámaras llegaban a la parte más sagrada, al centro del telesterión, donde básicamente tenían su siguiente iniciación, donde ya básicamente pues ya se podía decir que ellos eran un epopte. Un epopte era aquel que ya sabía ver, era aquel que ya había muerto y renacido. Y bueno, básicamente este fue el ejemplo de uno de estos ritos de paso o de estos rituales. Y para terminar la plática, ¿por qué son importantes o por qué creen que ustedes que sean importantes los ritos de paso? Probablemente lo habrán percibido en los últimos años, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, estos temas, a un niño, esta experiencia, por ejemplo, de irse con su padre de campamento, de experimentar lo que es enfrentarte a problemas, eso te ayuda a justo, yo diría, despertar un poco esa energía hasta cierto punto masculina, la parte del valor, de fortalecer, de enfrentar retos. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, deciden unirse, casarse, pero nunca entendieron el ritual, no entendieron todo lo que representaba y por tanto no lo internalizaron? Pues no conectaron con esas energías, no conectaron con esas energías de unión que los van a hacer funcionar como una célula. Ahora que fueron estos tiempos, por ejemplo, del COVID, pues por desgracia, lamentablemente yo supe de varios casos de personas que no tuvieron la oportunidad de tener un funeral, pues como acostumbramos tenerlo, donde los familiares pudieran, pues básicamente, pues darle una despedida al ser querido que había fallecido, donde no hubiera un sacerdote que hubiera podido promulgar palabras. Todo fue tan rápido que no pudo darse eso. Y uno se quedaría pensando qué es lo que le estaría, cuáles serían los retos para la persona que no tuvo ese tipo de ayuda, ese tipo de ritos de paso.
¿Qué pasa con el chico que no tuvo esa parte que le ayudara a despertar como esa energía pues, masculina? ¿Qué pasa a veces, por ejemplo, incluso como con la niña que nunca tuvo ese momento donde le enseñaron que pasaba de niña a jovencita? Yo creo que si exploráramos mucho de nuestra realidad actual, podremos darnos cuenta que justo mucho de lo que estamos viviendo, creería yo, en mi humilde opinión, que puede estar también relacionado con esta carencia, de esta desaparición, esta disminución de estos ritos de paso que dejaron básicamente de existir o que si los hacemos, pues los hacemos simplemente por tema socialité, no los entendemos, se vuelven ceremonias, como decía, ¿no? Ceremonias de cacao donde no hay ningún tipo de prueba, no te vas, en lugar de irte a la selva, te vas a un excaret donde sientes que estás teniendo aventuras cuando realmente todo es una especie de Disneylandia. Al no tener esas pruebas, al no conectar con esas energías místicas, con esas deidades que están asociadas a estos ritos, pues nuestro inconsciente no desbloquea estas partes y muchos pues lamentablemente no alcanzamos a tener esa evolución que debimos haber tenido. Por eso creo que es tan importante pues un poco revivir estas tradiciones, entender que eran importantes, no era nada más pues una parafernalia, ¿no? Y bueno, pues con esto básicamente termino mi plática. Quiero agradecer a todos por el tiempo y ahora sí cedemos el espacio para cualquier tipo de comentario o duda. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por compartirnos este tema que desde tiempos ancestrales o tiempos muy antiguos, pues los rituales siempre han sido herramientas poderosas utilizadas en todo el mundo, ¿verdad? Para lograr, quisiéramos todos transformaciones internas, ¿verdad? Pero su Totalmente. efectividad también, como comentabas, va a depender, entre otras cosas, del enfoque mental que le estamos dando, ¿verdad? Porque la creencia y la percepción va a ser un limitante para que eso sea realidad, ¿verdad? Porque algunos encuentran en esos rituales paz, apoyo, enfoque, y para otros, pues, no significa nada porque no hay una conexión real con el ritual. Absolutamente, Caro. Desde que no te sirve para nada, o es como una experiencia bonita, o sea, como irte al cine, como irte a un restaurante, pero no te va a producir lo que los ritos deben de producir, que es una transformación que va desde tu inconsciente, o sea, que se queda indeleble, que forma parte de ti. O sea, un poco lo que comentaba, ¿no? Para Paul Foster Case, estas eran, o sea, un ritual te conectaba con energías, energías que te producían cambios, incluso se dice que a nivel mental, entiéndase, a nivel de las conexiones neuronales, incluso a nivel fisiológico. Imagínense la relevancia que tendrían estos ritos para producir cambios tan a fondo en nuestra persona, ¿no? Tal vez por fuera nos vemos iguales, pero por dentro los que pasan por este tipo de ritos, pues sí tienen una transformación fuerte. ¿Verdad? Por eso lo podemos ver como que simboliza una muerte y un renacimiento interno, ¿verdad? Porque permite que nos liberemos o dejemos atrás esos patrones viejos y nos alineemos con otros propósitos, pues más enfocados hacia la armonía, hacia la paz y hacia todo lo que equilibra en el universo, ¿verdad? Y quizás nos da esa orientación y ese apoyo. Muchísimas gracias, Manuel. Ya tenemos una manito por aquí levantada. Ángela, bienvenida. Perfecto, claro. Adelante, Ángela. Sí, buenas noches. Bueno, no escuché toda la conferencia porque pues nosotros tenemos logia a la misma hora que ustedes están, entonces solo alcancé yo creo que ni la mitad, pero bueno, tengo alguna, tengo como tres preguntas, pero las puedo hacer una por una. Por supuesto. Ah, hay una relación entre por qué era el cerdo y no otro animal, es que yo entré casi allí. ¿Y por Sí, qué el cerdo en particular y no otro animal? Porque, a ver, un comentario así larguito. El cerdo es muy interesante porque el, los órganos internos del cerdo son iguales a las del hombre, exactamente igual. Es por eso a veces los usan para, desgraciadamente, para implantes, o sea, implantes, como no son implantes, no son que le ponen, digamos, Trasplantes. trasplantes. Ay, gracias, por Dios, gracias, eh, Jimena. Entonces, ¿habrían eso o por qué hay algo que se pueda, que tú me puedas decir de eso? sí, ¿Por pues qué el cerdo? justo, básicamente dos cosas. Una es como